Muy, pero muy buenas noches, amigos queridos de su canal A Paso Firme. Volviendo este año 2024 con un programa que tenía medio olvidado, que es este análisis con sentido, este juego de palabras que trato de hacer con invitados, ¿cierto?, que tienen algo que entregarnos y en esta oportunidad, junto con desearle un feliz 2024. Yo creo que todavía estamos a tiempo, estamos recién a 10 días de este año. Desearle el mayor de los éxitos a nuestro invitado esta noche, Ignacio Oriones. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer estar contigo de nuevo. La última vez fue hace como 3 años, o dos, no, en realidad dos, pues, el 2021, como en octubre, algo así, haber sido. No, no sé, ya no me acuerdo, pero 2021. Así 3 que de feliz, noviembre de 2021. ya, ¿viste? No estaba tan lejos, así que feliz de estar aquí a paso firme para que conversemos de cosas que nos pueden unir. Siempre es bueno conversar. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? La gente se entiende dialogando y creo que una de las mejores formas que hay de establecer un diálogo es en función de las ideas. Y esta noche nos hemos reunido acá porque les voy a comentar, amigos queridos, que aprovecho de saludarlos y agradecerles a todos los que se van comenzando a unir a esta transmisión que estamos haciendo esta noche junto con Ignacio. Contarles que esta idea nació de una columna que escribió el sábado pasado Ignacio Briones en La Tercera y que yo tuve la posibilidad de verla, la vi en el posteo que hizo Ignacio de, de esta idea que él está proponiendo. La verdad es que la leí con mucha atención y me llamó la atención. Yo dije, mira, qué interesante la propuesta que nos está haciendo Ignacio y que se llama, ¿cierto?, pensiones, cotizar a través del consumo. Entonces, básicamente, lo que quiero partir haciendo es una breve descripción del artículo que me ha motivado a invitar a Ignacio esta noche, a conversar públicamente, sin que sea necesario pasar por una ley para registrar esta conversación, algo que parece estar de moda hoy día. Pero la idea es la siguiente. En tu artículo del sábado recién pasado, invitas primero a salir de la caja y dejar de asumir que las cotizaciones previsionales deban recaudarse solo sobre salarios e ingresos formales y empezar a considerar que puedan venir desde el consumo. Entonces, con eso, con tu idea, planteas que el esquema también permitiría generar un mecanismo simple de solidaridad anclado en el ahorro, un concepto bastante interesante que le coloca, cierto, a esta propuesta. Pero lo que me llama la atención es el reconocimiento que hace sobre el cambio de paradigma, donde habla, cierto, de esto que nos ha venido sucediendo en los últimos años, que es la rotación laboral, que viene en alza, los cambios tecnológicos y, por cierto, también la precariedad que se produce, ¿cierto?, en tiempos de vaca flaca. Entonces, en función de eso es que yo dije, bueno, me parece una propuesta interesante porque a diferencia de todo lo que estamos escuchando hoy en el debate sobre la reforma de pensiones, donde de alguna manera, ¿cierto? Y si tenemos tiempo lo vamos a conversar más adelante con Ignacio, pasa de alguna manera por hacer esta solidaridad mal entendida que le llamo yo, de alguna manera podemos discrepar, pero que pasa de alguna forma por meterle la mano al bolsillo al contribuyente o al trabajador y en este caso de alguna forma una parte de ella convertirla en un impuesto al trabajo. Entonces, dicho de otra forma, la propuesta de Ignacio, ¿cierto?, que habla de cotizar a través del consumo, me parece muy, muy interesante. ¿Cómo te parece que vayamos estructurando esta conversación para esta noche? Si quieres, nos amplías un poco más la idea y vamos pimponeando sobre tu idea y la vamos mejorando en el camino, ya sea con las propuestas contrapropuestas que te pueda hacer yo o con los mensajes que nuestros amigos invitados acá del chat puedan de repente tener como inquietudes. ¿Qué te parece? La idea es que hables más tú que yo. Yo esto es una introducción, de aquí para adelante solamente voy a intentar moderar tus tiempos. Bueno, la idea es que sea un pimponeo, ¿ah? Así que gracias por la invitación. Déjame poner en contexto esto. Primero, decir que no es una idea tan nueva. De hecho, yo escribí una columna en 2018, antes de ser ministro, proponiendo esta idea, y de ahí para adelante no la he soltado. De hecho, cuando fui ministro y estuve en la reforma de pensiones del presidente Piñera, también la tratamos de meter, fue agarrando un poquito de vuelo, pero no logró convencer, y de hecho fracasamos en esa reforma.
Y yo creo que es importante seguir insistiendo en ella, porque las ideas tienen su minuto, tienen su tiempo, de repente les llega su hora, y por eso que me pareció valioso en el debate actual, tercer intento de reforma previsional, de meterla. Y voy al tiro a cuál es la idea básica, y tú de alguna manera Vale, ya la esbozabas. O sea, tradicionalmente en Chile y en el mundo, siempre las cotizaciones para pensiones, independiente del sistema, si es de ahorro como el nuestro, de ahorro individual o de reparto o algo mixto, siempre el paradigma ha sido recolectar una parte a través del salario de las personas. Ese es el típico. ¿Ah? Y eso obedece una razón histórica. Si uno piensa siglo XX, el paradigma tradicional es que las personas tenían un empleo, un salario, muchas veces permanecían para toda la vida en una empresa, y era razonable decir, bueno, para ahorrar o para contribuir al sistema previsional, te voy a tomar una parte de tu salario. Y ese es el paradigma en el que hemos movido. Pues bien, ese paradigma está sujeto a varios desafíos. Desde ya en Chile y en el mundo, la rotación laboral va en alza. Las personas están menos tiempo en sus pegas, se cambian más. Quienes tienen hijos jóvenes, pregúntenles si acaso su sueño es trabajar toda una vida en una empresa, les van a decir que no. Son más libres, son más freelance, les gusta viajar, incluso trabajar a media jornada, hacer Uber, en fin. Ese es un primer tema. El segundo tema es el cambio tecnológico que, al mismo tiempo que destruye ciertas labores o empleos más sencillos, crea oportunidades en otros, pero hay una transición de movilidad. Y por último, en países a mitad de camino al desarrollo como el nuestro, hay tasas de informalidad que son altas. En Chile es cerca del 30%, en América Latina el promedio 50%, en países como Perú el 75%. Entonces, creo que todos esos elementos hacen preguntarse si acaso recaudar solamente a través de los salarios es una buena idea. Yo creo que no, porque se nos queda mucha gente afuera y las pensiones, los sistemas de pensiones requieren plata para financiarse, no hay magia, no cae del cielo. Requieren aporte de los trabajadores y la idea a la cual yo creo que todos adheriríamos es pensar que todos contribuyamos con algo. ¿Ah? Y hoy día en Chile pasa que mucha gente no contribuye con poco o nada porque tiene lagunas, porque tiene informalidad, porque subdeclara, porque está desempleado, lo que sea. De hecho, cuando uno mira nuestra propia realidad y te preguntas, bueno, ¿cuál es la realidad laboral de las personas en Chile entre 25 y 65 años, es decir, la población en edad activa? Bueno, ocurre que de 100 personas en esa edad, en ese tramo de edad, hay 30 que por razones X o Y no trabajan, están fuera, 100% fuera. O sea, no cotizan ni aportan un peso ni al sistema ni a su propia cuenta de ahorro individual. Eso es válido para las pensiones, también para los impuestos, by the way. Después, en ese mismo grupo de entre 25 y 65, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos tienen un salario? La mitad. Entonces nos queda una mitad que tú no estás haciendo que contribuyan para su pensión. Y ahí viene la idea de decir, no todos tenemos un salario, no todos tenemos un ingreso formal, esa es la realidad que nos toca ver, pero en cambio nadie se salva de consumir, formales, informales, freelance, esporádicos, lagunas. Entonces, ¿qué tal si uno sale de la caja y dice, ¿por qué no, en lugar de cotizar solo por salario, empezamos a pensar en cotizar a través del consumo y aseguramos que todos aporten algo? ¿Ya? Esa es la idea matriz. Ahora, la bajada de esa idea matriz, simplemente la enuncio, y después podemos entrar a los detalles para seguir la conversa, no sea un monólogo. Imaginémonos un mundo donde no hubiera dinero físico, donde todos tuviéramos una tarjeta y las transacciones fueran 100% digitales. Bueno, la verdad es que en ese escenario ficticio no habría ningún impedimento tecnológico para cada vez que tú compres con tu tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico, lo que sea, automáticamente hubiera una retención obligatoria de aquello que compras, así como hoy día cuando gastamos 100 en algo hay 19 de IVA que se agregan en la boleta. Bueno, uno podría pensar qué tal si además de esos 19 hay un punto adicional que está en la boleta que dice aporte para la previsión, y ese un peso o ese un punto fuera directo a tu cuenta de ahorro en la institución que tú elijas. Ese podría ser como el mundo ideal. No estamos ahí. No hay uso universal de medios de pago electrónico, el billete sigue siendo mayoritario para transacciones pequeñas, y entonces uno dice, no resulta esta cuestión, quedamos a mitad de camino. Y aquí esbozo simplemente la idea general. Uno podría pensar en un criterio en el cual le agregamos este 1% que dice en la boleta aporte para las pensiones, y en lugar de atribuirlo uno a uno a las personas porque no tenemos la forma digital de hacerlo, uno define algún criterio
de asignación a todos los adultos mayores de 25 años con plata que vaya a su cuenta de ahorro y que se acumula, ¿no es cierto?, y gana interés para su pensión en los próximos, digamos, 40 años. Esa es la idea esencial detrás de esta propuesta, que no, insisto, partió en 2018 y a mí me parece que es relevante para el debate actual. Perfecto, a ver, vamos moderando un poco. Por ejemplo, nuestro amigo José Yusef me dice, o sea, sería obligación imponer a través del consumo personal cuánto subiría el IVA. Bueno, Ignacio nos acaba de explicar que sería un punto del IVA. Es decir, hoy el IVA es 19% y significaría llevar el IVA de un 19 a un 20. No utilizar del 19% que hoy día ya se recauda un 1%. No estamos hablando de eso, no está dentro de la idea. ¿Por qué no está dentro de la idea tocar el IVA que actualmente hoy día pagamos, por ejemplo? Porque la caja no da. O sea, acá nosotros el desafío de las pensiones es generar ahorro. Ese es el desafío. Quienes creemos en un sistema de ahorro como base de la sostenibilidad, un pilar de pensiones, tenemos que apuntar a aumentar el ahorro. O sea, acá no hay magia. O sea, pensiones mañana significa ahorro hoy día. Y hoy día el problema que tenemos es que quienes contribuyen para las pensiones contribuyen muy poquito. Por la razón que yo te decía, en Chile es como si de 100 pensionados, esa es la realidad de los números de hoy, Chile, de 100 pensionados, es como si 35 de ellos hubieran aportado durante toda su vida laboral ininterrumpidamente y 65, escuchen bien, no lo hubieran hecho nunca, nunca. No hay que ser experto en pensiones para entender que con esa base exigua de contribuyentes la cuenta no da, pues, y por eso que la pensión promedio en Chile es baja y eso inunda el debate y genera todo tipo de recriminaciones y de teorías conspirativas, pero la firme es que el problema que tenemos es de ahorro, entonces todos tenemos que aportar para nuestra jubilación y yo creo en un esquema de ahorro que es el único que hace sostenible un sistema previsional. El reparto, en cambio, es insostenible por razones que podemos detallar después, pero básicamente es por la transición demográfica que cada vez más viejos y cada vez menos jóvenes que son los que contribuyen a un pilar contributivo en un esquema de reparto como ese. Entonces, esa es la idea y no hay que verlo como un punto de IVA. Los invito a cambiar de switch y pensar que ese punto en realidad es una forma de cotizar para las pensiones. Es lo mismo que ocurre cuando lo hacemos desde el salario. Cuando nosotros nos dicen, oye, te vamos a sacar 1% más de tu sueldo para tu cuenta de ahorro individual o para el sistema en su conjunto, lo que estamos diciendo es más o menos lo mismo, es un aporte a las pensiones. Acá imaginémonos que el aporte a las pensiones, en lugar de venir de tu salario, lo podemos hacer desde el consumo por la sencilla razón de que ahí nos aseguramos que todos, las 100 personas, y no solo 35, aporten algo. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Y me parece interesante lo que plantea Mauricio Plasencia, porque obviamente hay mucha informalidad. ¿Cómo, ¿Cómo regularíamos o qué va a pasar con los mercados informales o incluso los mercados ilegales? Ahí hay un trabajo que es paralelo, que tiene que conducirnos de alguna forma, ¿cierto?, a disminuir y evitar, ¿cierto?, por todas las formas, los mercados informales, que sabemos que existen. La pregunta que uno debiera hacer, si yo no sé si existen números para eso, Ignacio, es saber cuánto hay hoy en términos de evasión asociada, ¿cierto?, a los mercados informales, no necesariamente ilícitos, ¿ya? Estoy hablando de personas, por ejemplo, no sé, los que venden a la salida del metro, los ambulantes de repente, ¿cierto?, que hacen otras cosas, o sencillamente personas que por la naturaleza de su servicio hoy día están trabajando a la negra y no entregan una boleta de servicio, ¿cierto?, ninguna otra forma. ¿Cuánto hay comprometido detrás de eso? ¿Hay cifras? Hay cifras con todos los reparos que pueda tener. Como yo te decía, hay en materia de informalidad laboral, estamos en orden de 28%, Wow. lo cual es alto, aunque bajo respecto a la región. Y ese es un tema súper estructural. A mí como ministro me tocó impulsar una iniciativa, un consorcio de universidades para analizar este tema, que yo creo que es gravitante, porque tú no puedes tener a más de uno de cada 4 chilenos fuera del contrato social. Si alguien que está en la informalidad, uno, no aporta a su pensión, no aporta a su salud, no aporta a los impuestos en el caso que tengan ingresos para hacerlo, ni al IVA, naturalmente. Y además, desde el punto de vista de la política social, no tenemos la información y en casos de crisis como la que tuvimos en el COVID cuesta llegar, ¿no es cierto? Entonces, tiene puros problemas esta cuestión. Ahora, ese
Es un tema largo y grande de abordar. Podemos discutir algunas ideas de cómo hacerlo. Yo te señalo solamente dos. Una es que yo creo que en lo que es informalidad a nivel empresarial, yo soy convencido, y así lo he planteado hace mucho tiempo, que aquellos que parten emprendiendo hay que hacerle la vida fácil, hay que ayudarlo, hay que empujarlo en vez de hacer la vida imposible. Es decir, la regulación tiene que ser súper simple, con pocos trámites, con pocos permisos, con un funcionario público que más que sea una persona que está encima haciéndote la vida imposible, sea una especie de ejecutivo de cuenta que te apoye, que te ayude en el camino para estar en regla. Y yo les invito a pensar a todos quienes están acá, ¿cuántas personas conocemos nosotros que han querido emprender haciendo las cosas bien y le hacen la vida tan imposible que terminan informales porque sencillamente no pueden seguir dando vueltas antes de poder partir? Entonces, yo creo que ese es un canal. El otro canal es que, y esto lo he planteado yo hartas veces, es que uno tiene que invertir la política social. Hoy día la política social nuestra en Chile privilegia o premia al informal, privilegia o premia a quien subdeclara ingresos. Yo creo que hay que hacerlo al revés, hay que premiar al formal. O sea, esa persona que se saca la mugre trabajando, que tiene un contrato de trabajo, pero que no le alcanza para llegar a fin de mes, bueno, hay que darle una transferencia directa en plata, un premio decreciente en el ingreso, de forma tal de decirle, mire señora, señor, yo le reconozco su esfuerzo y reconozco que no le alcanza y reconozco que usted es formal, así que aquí tiene un premio. Pero hoy día pasa lo contrario, o sea, la persona que es informal o que subdeclara ingresos recibe tal o cual subsidio. Piensa simplemente, Rodolfo, en la gratuidad universitaria. La gratuidad universitaria es hasta el 60% más vulnerable. Una gratuidad, una carrera de 5 años a ritmo de 4 o 5 millones al año es un cheque por 20, 25 millones de pesos, que si tú estás en el 59,9% lo tienes, y si te pasa al 60 más 1, lo pierdes. Entonces el incentivo a subdeclarar ya hay bastante evidencia en esa dirección. Entonces yo creo que acá hay que premiar al trabajo formal, pero esa es una agenda larga, como te decía, pero que hay que abordar. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cuál es la evasión? En el IVA tenemos números creíbles. La evasión de IVA en Chile está en torno al 20%. Eso es harta plata, o sea, si uno la ¿20% disminuyera... sobre el PIB? ¿20% No, sobre el PIB? del total, no, del total de la Ah, ya, recaudación de IVA, ¿ya? O sea, uno ya. podría recaudar entre 20 y 25% más. Para ponerlo en simple, si nosotros como país lográramos bajar la evasión de IVA del 20 al 10, esa rebaja de 20 al 10 en la evasión implica casi un punto del PIB completito, ¿ah? Para las arcas fiscales o para lo que sea. Y por eso que yo creo que el otro camino fundamental acá es combatir la evasión de IVA con mucha fuerza, no solo a los grandes, a los medianos, a los chicos, a todos, con multas, con sanciones ejemplares y utilizando la tecnología hoy día disponible. El uso de medios de pago electrónico hoy día es creciente, y por lo tanto tú con esos datos puedes tener patrones que te prendan alertas de luces roja, amarilla, donde puede ir a la persona y decirme, mire, sabe que usted recibió 50 transferencias este mes, hay un patrón regular, dígame, venga para acá a explicarme, digamos. Y lo último, Rodolfo, yo creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad acá, porque estoy seguro que quienes nos escuchan, amigos míos, uno mismo, ¿cuántas veces nosotros hemos comprado sin IVA? Que el profesor particular, que la cabaña que arrendé, que el maestro que me hizo un pololo en la casa. Hay que empezar a acostumbrarse a que hay que pedir boletas y hay que hacer que las personas declaren los ingresos que tienen. ¿Y sabes por qué? Porque cuando no es así, cuando hay evasión, uno siempre tiene que entender que de dos personas, si hay uno que evade y la otra cumple, bueno, al que cumple le cobran el doble. Si esto es igual que en la evasión en el Transantiago. Si no hubiera evasión, la pobre señora o ese señor responsablemente paga su pasaje. Si hubiera dos personas que pagan en lugar de solo una, podría pagar la mitad, po. Entonces, cada vez que uno evade es una sobrecarga fiscal que recae sobre los giles que cumplen religiosamente con sus obligaciones. Y eso es injusto, y naturalmente conduce a malos equilibrios, porque al final del día, si mi vecino no paga y anda en micro igual que yo, bueno, al final uno dice, me paso el eso, me sumo a los que no pagan, ¿ah? Y ese es el problema que tenemos. Claro, pero el problema con eso, bueno, tú hiciste, a ver, vamos por parte, como dijo Jack. Eh, Tú nombraste ahí un tema que me parece interesante y es
algo que veía hoy día esta reforma a la permisiología, ¿cierto? Para justamente un poco reducir hasta en un 70% los tiempos para los proyectos de inversión. Y eso es algo interesante porque hoy día, ¿cierto? Muchos proyectos de inversión pasan 3, 4, 5 años en estudio y la verdad es que no hay ninguna posibilidad y desde el punto de vista incluso de la oportunidad de negocio, la verdad es que incluso los ciclos económicos, ¿cierto?, pueden hacer fracasar un proyecto que eventualmente hoy día es rentable y mañana, bueno, cuando ya me tengan, ¿cierto?, los permisos o ya haya invertido tanto en esto, me voy a encontrar con una serie de trabas que finalmente no me van a poder permitir invertir. Porque la inversión siempre está pensada en el largo plazo, ¿cierto? No estamos hablando de inversiones golondrinas que alguien viene, coloca, ¿cierto?, 100 pesos y espera llevarse 110 en 2 años, ¿cierto? Eso no existe en ninguna parte, salvo que estés en un negocio que sea ilícito. Así Ahora, es. respecto de lo que tú mencionas, que esto de acostumbrarse a exigir, ¿cierto?, pagar los impuestos, yo te diría que hoy día la piel en general estamos como con la piel muy sensible, dado la cantidad de abusos que hemos visto, ¿cierto?, que se suceden en la administración de los recursos que nosotros como contribuyentes le entregamos al Estado, ¿cierto? Ahí tienes, por ejemplo, el caso más evidente, lo que vivimos todo el año 2022, 2023, perdón, ¿cierto? Con el caso de las fundaciones, que yo le llamo fundiciones, porque la verdad es que lo que hicieron fue fundir dinero. Los problemas, ¿cierto?, que estamos experimentando con básicamente las rendiciones, por ejemplo, de estos 194 mil millones, que son números que le hacen ruido a la gente, ¿cierto? Estos 194 mil millones que todavía no están rendidos del tema de los Juegos Panamericanos. Cuando vemos, ¿cierto?, que el Estado crece inorgánicamente desde nuestro punto de vista como ciudadanos, donde vemos que en realidad hoy día se generan más empleos en el Estado que en el mundo privado, uno dice, bueno, ¿para qué entonces estoy pagando impuestos? ¿Estoy pagando para que el Estado crezca o para que sea eficiente? Porque si yo quiero que sea eficiente, el Estado debería ir achicándose y no creciendo. Por ejemplo, hoy día está ¿cómo se llama?, en estudio la creación del Ministerio de Seguridad. Y digo, bueno, pero ¿necesitamos un Ministerio de Seguridad? ¿O basta con que pongamos a gente idónea a hacernos cargo, ¿cierto?, del Ministerio de Interior y Seguridad? Porque así le pusieron como apellido. Y a lo mejor no tener tantos ministerios y tener más subsecretaría. No te digo a lo mejor necesariamente la idea que está tratando de hacer Milei en Argentina, ¿cierto?, donde está llevando al Estado a un estado mínimo que va a ser muy difícil y muy doloroso y nadie sabe si lo va a lograr. Pero un estado como el que teníamos, a lo mejor, ¿cierto?, un estado que sea un estado moderno, un estado que pueda operar digitalmente, eficientemente, con las personas idóneas y que no se preste para prostituciones, porque entendemos, por ejemplo, que todo lo que tenía que ver con ADP, con alta dirección pública, de alguna manera también se prostituyó, que fue una muy buena idea. Y desde mi punto de vista al menos terminó prostituida. Hoy día cuando hay cargos de alta dirección pública lo único que falta es que coloquen el nombre del candidato, porque prácticamente el perfil que buscan está hecho para la persona que quieren que lo ocupe. Eso es lo que se ve desde afuera. Eso es lo que ve Claro. el chileno común. Entonces, mi pregunta, ¿cierto? He hecho todo esto un poco interpretando a las personas porque es el dolor que tenemos todos. ¿Es posible realmente solicitarle y pedirle a la gente de buena voluntad, mire, paguemos, ¿cierto?, el IVA, declaremos lo que realmente estamos recibiendo como ingreso? ¿Es lícito hoy día con el Estado que tenemos hacer esa solicitud y que la gente realmente responda? ¿Qué opinión tienes tú? Porque una cosa son las intenciones que son muy buenas, pero en la práctica A ver, parece que no. hay varias cosas. Es buena la reflexión y la pregunta, me permite abordar varios puntos. Lo Mm, primero, déjame partir por la parte positiva, la buena noticia, la de los permisos. Yo creo que hay que saludar la iniciativa del gobierno. sin duda. A mí me La tocó buena estar y en la la conocida. comisión me tocó estar en la comisión Marfan que convocó el Ministerio de Hacienda y escribimos un capítulo especial sobre el tema de los permisos. Y nuestra conclusión, y algo que yo he venido diciendo hace un buen tiempo, hoy día en Chile la permisología es un impuesto indirecto a la inversión y un impuesto grande, para que tenga una idea de los números. Un gran proyecto minero en Chile en permiso se demora casi 9 años, es decir, de que tienes la idea hasta que pones el primer dólar o la primera piedra pasan los 9 años de permiso, con las incertidumbres asociadas, obsolescencia tecnológica, además, ¿no? Una planta desaladora casi 12 años, si es de loco, el mundo al revés. Y en promedio, para los proyectos de inversión grande en Chile que nosotros evaluamos, son 6,6 años en promedio.
Le pusimos número a esto y dijimos, ¿qué pasa si se acortara en 1/3 el plazo de permiso? Bueno, 1/3 quiere decir llevarlo de 6,6 a 4,4 años. Esos 2,2 años de reducción, financieramente en plata, es equivalente a una rebaja a la tasa corporativa, la tasa primera categoría que pagan las empresas, de casi 4 puntos. Eso permite concluir que este es un impuesto grande, ¿te fijáis? Y por eso que acortar, simplificar, mejorar, coordinar, quitar espacio de discrecionalidad es una tremenda aliciente de la inversión. Y yo además creo que este es el tipo de iniciativa, y este es el mundo real, no es lo que me gustaría, pero constato la realidad, que solo se pueden llevar a cabo en un gobierno de izquierda. Y digo, ¿por qué? Si nosotros en un gobierno de derecha propusiéramos esto, nos dirían neoliberales, destructores del medio ambiente, o sea, ni una posibilidad de que pase algo así. Entonces hay que aprovechar la ventanita para que esto ocurra porque es bueno para Chile. O sea, si lo logras sacar adelante a contrapelo, no va a haber problema. Claro, pues. Claro. Entonces, dicho eso, voy a tu pregunta, que tiene que ver con el gasto, la eficiencia del gasto y con los delitos, porque yo separo las dos cosas. Lo de los convenios famosos, este robo a mano armada, sinvergüenzas que hay detrás, obviamente que debilita la moral tributaria. Yo entiendo a las personas que dicen, oye, ¿para qué voy a sacarme la mugre poniendo impuestos para que se lo roban? Ahora, exacto, dos reflexiones ahí. Una, yo al menos creo que uno tiene que cumplir con su deber siempre. Uno tiene que cumplirlo por la ley. No es porque haya algunos que violan la ley, que uno tiene que engrosar la lista de quienes la violan. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay un estándar ético detrás. Por cierto, que uno tiene que exigir que los delincuentes, los sinvergüenzas se vayan presos. ¿Ah? Porque si eso no ocurre y sistemáticamente no ocurre, bueno, llega un momento en que uno se vence y se suma al enemigo, digamos, al adversario. Se rinde. No voy a ser siempre yo el tonto que cumple para que se robe la plata. Entonces, yo entiendo ese punto, pero creo que uno siempre tiene que cumplir con sus obligaciones. Segundo, yo los invito a pensar siempre en esta fórmula muy intuitiva. Por cada peso que una persona no paga porque evade, porque evitó el IVA, porque no pidió boleta, por definición es un peso que le van a sobrecargar a aquellos que cumplimos con nuestras obligaciones. Y eso es súper injusto y destruye el contrato, al mismo tiempo que lo que hace es meterte en un hoyo negro, porque si yo siempre pago el Transantiago y el vecino al lado lo evade y me lo encuentro todas las mañanas, una semana, 2 semanas, un mes, 12 meses, 2 años, llega un momento en que dices, ahí que este gallo tiene un auto más rico que yo, tiene unas zapatillas mejores que yo, y eso es porque se ahorra la plata del pasaje, así que yo voy a hacer lo mismo. Y eso genera un efecto dominó que los países cuando entran ahí no salen mal. Entonces esto es delicado y por eso que yo creo que para los sinvergüenzas que lucran con la plata del Estado hay que meterlos presos y dar señales ejemplificadoras, del color político que sea. Voy ahora a la eficiencia del gasto, porque yo conozco bien este tema. O sea, antes de ser ministro me ha tocado estudiarlo harto y como ministro hicimos hartas cosas, presupuesto base cero, mejor gasto público, hablábamos todos los programas. Y quiero decirte con mucha responsabilidad que acá hay harto mito en esta historia. Porque se dice, no, que acá hay que sacar a los funcionarios malos y nos ahorramos un montón de plata. Bueno, sería ideal. Hay que cerrar los programas mal evaluados porque hay un montón de plata, sin duda. Y tenemos evaluación de programas, que hay muchos programas malos. Sí. Pero vamos a la realidad, o hay que fusionar ministerios. En vez de 20 y tantos, dejémoslo en 10, a lo Milei. Pero la pregunta última, para todos estos 3 casos que te he dicho, es si acaso al hacer eso tú de verdad eliminas gastos por la vía de eliminar funcionarios que sobran en programas mal evaluados, en exceso de personal o en fusión de ministerios. Y la respuesta es que no. Y la respuesta es que no por una razón súper simple, porque tenemos una ley de amarre en Chile, una camisa de fuerza, que viene el año 89, fue una de las últimas leyes de la dictadura, que fue pensada precisamente para dejar apernados a los suyos, que paradojalmente la ANEF la defiende a brazo partido, y que hace literalmente imposible sacar personas del Estado. Entonces, el Estado tiene un problema estructural en los recursos humanos, que cualquier administración, por muy buena intención y técnica que sea, no puede gestionar recursos humanos. Y tú en una empresa, en una iglesia, en un club deportivo, en una institución de educación, si no puedes gestionar recursos humanos, en realidad no puedes gestionar nada. Un ejemplo bien concreto, yo cierro un programa mal evaluado, un programa donde típicamente el grueso de la plata se queda en el camino, no llega a las personas, quedan puros sueldos. Lo cierro, pero si no puedo echar a nadie, ¿me ahorro algo de plata? No, pues no es cierto.
Y cuando uno se sorprende de que el Estado solo crece en funcionarios, que es la pura verdad, lo sorprendente sería que fuera lo contrario. Pensémoslo de la siguiente manera. Llega una administración, no puede sacar a nadie, quiere poner a buenas personas, contrata a nuevas personas, y luego cambia la administración y vuelve a contratar nuevas personas, y como no pueden sacar a nadie, la lista solo crece. Ese es el drama. Por eso que la verdadera reforma del Estado es una reforma al estatuto administrativo, esta ley de amarre que tenemos en Chile, y que implica comprarse un problema y comerse las huelgas de la NEF y compañía, porque Chile lo requiere. O sea, hoy día el Estado de Chile tiene funcionarios públicos excepcionales, pero hay una serie de funcionarios que están ahí apernados, no tienen buenos incentivos, el trato a la ciudadanía está lejos de ser el mejor, por el contrario, no están los incentivos adecuados, esa es la verdad. Entonces, cuando a mí me dicen, no, si es cosa de eficientar y cerrar programas y sacar a los malos, bueno, pero díganme cómo se hace. Ahora, termino diciendo, Rodolfo, que eso no implica que uno no pueda hacer esfuerzos de gasto, pero los órdenes de magnitud son distintos a los que típicamente se señalan. Yo esto lo conozco porque me tocó hacerlo y comprarme problemas. Nosotros en la pandemia le recortamos hasta la renovación de flota a los presidentes de la Corte Suprema, casi me querían matar, ¿ya? Dejamos de comprar avioncitos, todo lo que fueron viáticos los congelamos, no había contrataciones, en el momento era, ahorramos 2.000 millones de dólares, 0,7, pero en pandemia, ¿ya? Yo creo que en tiempos normales uno puede ahorrar 0,3 del PIB sin ningún problema, son 1.000 millones de dólares, no es poca plata, y un esfuerzo de ese tipo es una señal para las personas de decirle, mire, ¿sabe qué? Necesitamos más plata para financiar las pensiones, pero no es tan simple como llegar y a pedirle a usted y meterle la mano al bolsillo. Acá nosotros también nos vamos a poner con lo nuestro, porque así se construye esto y se da una señal de que es posible. E insisto, respecto a los sinvergüenzas que se roban la plata, yo creo que lo fundamental es meterlos presos sin ningún tapujo, quien sea quien sea. Aquí no hay defensas corporativas que valgan, porque eso disuade y genera una moral muy negativa en la ciudadanía. Yo la entiendo, la comparto, pero creo que uno no tiene que confundir el problema de fondo con el puñado de sinvergüenzas que buscan enriquecerse con los dineros de todos. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que estás planteando y me parece que nos hemos granjeado, ¿cierto?, un problema muy serio que lo hemos dejado crecer y sobre el cual pareciera que por las buenas, ¿cierto?, no vamos a lograr imponer esta reforma al estatuto administrativo sin pasarlo muy mal y sin generar mucho caos, más del que ya tenemos hoy día, más desorden. Pero alguien va a tener que hacerlo, es una medida absolutamente impopular, ¿cierto? Y obviamente tiene sus costos, pero cuando uno plantea ese tipo de cosas y volviendo, sin querer apartarnos del tema que hoy día nos reúne, que es esto de generar las pensiones y cotizar a través del consumo, pero ya que nos metimos en esto, para que lo cerremos un poco, yo estaba revisando algunas cifras y en el año 1999, que es desde donde pude encontrar, ¿cierto?, información sobre la deuda nacional, el déficit público, la deuda que teníamos en ese minuto era de 621 millones de euros. Esto está expresado en euros. Y de ahí solamente ha venido subiendo, salvo, ¿cierto?, una baja que tuvo en el periodo ahí entre el 2005 y el 2008. Pero en el 2011 saltamos a 1.164 millones. Después empezamos a subir 1.648, 2.113. Estoy hablando de deuda per cápita. Perdón, en realidad quisiera hablar de deuda total. Teníamos una deuda de 9.400 millones. Saltamos en el año 2010 a 14.084 millones. Nos fuimos al 2020 en 72.000 millones. Y cerramos el año 2022 con 108.000 millones, o sea, un 37,98% del PIB. Entonces, cuando uno dice, nos hemos endeudado en los últimos, ¿cierto?, 20 años, pero el país, si yo me pongo realmente la mano en el corazón, ha mejorado en función de la deuda que hemos adquirido como nación, que justifique lo que estamos viviendo hoy día. ¿Justifica esa deuda lo que estamos viviendo? Porque esta es una deuda que la van a tener que pagar hasta nuestros nietos. Yo no sé cuánto va a cerrar la deuda en el 2023. Si estábamos en 37,98, me imagino que debemos estar cerca del 40. Claro. Mira, igual que en una familia, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿ya? Y hay gente que le gusta vivir de prestado, pero eso es bueno hasta que te llega el agua hasta el cuello.
Chile hoy día está pagando en intereses más de un punto del producto, más de 3.200 millones de dólares, y en pocos años vamos a estar en 1,3, 1,4, 4.000 millones de dólares, que es poco menos que la reforma previsional completa. Entonces, las deudas tienen costo, y hoy día además las tasas afuera han subido, entonces refinanciar esta deuda es más caro, el servicio de esa deuda va a ser mayor. Así que esto hay que ponerle coto. Ahora, la solución para eso, igual que en cualquier familia, es tener gastos equilibrados, gastos que se correspondan con nuestros ingresos. El drama de Chile es que en gobiernos de distintos signos políticos, y pese a que tenemos una regla fiscal muy sólida, muy importante, muy única y valorada en el mundo, sistemáticamente la hemos venido incumpliendo poquito a poquito. ¿Ah? Y en los últimos 10 años, en promedio, hemos tenido un déficit estructural de 1% del producto. ¿Qué significa esto? Que si como fisco me ingresan estructuralmente, así como ingreso a largo plazo 100, por alguna razón estoy gastando 101. ¿Ya? Ese 1 de diferencia se tiene que financiar de algún lado. ¿Cómo? Deuda. Entonces la deuda sube. O sea que hay que equilibrar las cuentas, y para hacerlo hay que hacer calzar los gastos con los ingresos, lo que implica un esfuerzo de eficiencia, que es lo que hablábamos recién, pero que no hay bala de plata, pero también un esfuerzo de generar más ingresos, ¿ya? Y eso puede venir por recaudar lo que no se recauda, combate a la evasión, lo que hablábamos delante, ahí hay dinero. Yo siempre he sido partidario de eliminar más exenciones, que son, digamos, privilegios legales para que algunos no paguen impuestos. Yo creo que no tienen en su gran mayoría ninguna justificación. Creo que la igualdad ante la ley. Y crecer es fundamental para recaudar, ¿ya? En este orden. Y eventualmente, por supuesto, se puede pensar en ir subiendo la carga, pero muy poquito. O sea, primero yo creo que hay que ir cada cosa en su minuto. Partamos por recaudar lo que no se recauda y tengamos una hoja de ruta, digamos, que nos permita ir generando mayores ingresos para el país. Para ahí va la cosa, ¿no? Pero indudablemente la deuda que tú señalas es un temazo, es un problema. Yo creo que ha habido áreas donde hemos mejorado a la par, otras que no hemos quedado atrás. Mi ejemplo favorito de educación. Hoy día gastamos bastante en educación, y cuando uno controla, digamos, por lo que gasta y los resultados que obtiene a nivel comparado internacional, estamos más abajo de lo que debiéramos. Yo te doy un solo dato para quienes nos escuchan lo tengan en mente, a propósito de los SLEP. Siempre cuando hay un problema se dice, no, que falta más plata para educación. Chile hoy día en educación a nivel público no gasta como porcentaje del producto menos que la OCDE, a nivel agregado, público y privado tampoco. Y en los SLEP, el gasto por alumno, neto del gasto en infraestructura, el gasto por alumno, estamos hablando de 240.000 pesos mensuales. Lo que hace es que no llega necesariamente al alumno, pues ese es todo el tema. No, ¿ya? se va quedando Pero en uno el se camino. pregunta, uno dice, con 240.000 pesos, claro, no es el colegio de elite de la familia más pituca de Santiago, que probablemente valga el doble o el triple que eso, pero 240.000 pesos uno dice, chuta diablos, debiera alcanzar para asegurar una educación digna, relativamente exigente. Y eso no está ocurriendo. Entonces, pero vuelvo a la génesis, Rodolfo. O sea, no basta con decir acá hay un problema, acá hay una mala gestión, hay que ir al meollo del asunto. Yo insisto, he trabajado muchos años en reforma del Estado y llego al convencimiento obvio que la reforma que necesitamos es un cambio en el estatuto administrativo que te permita gestionar recursos humanos, te permita tener un enfoque ciudadano, responder cuando lo haces mal, tener incentivos cuando lo haces bien. Y te agrego una variable más a propósito de tu preocupación que yo comparto por el tema de los convenios. Es fundamental que una reforma del empleo público haga una tabla rasa de los cargos de confianza política. En Chile, cada gobierno que entra mete más o menos 3.000 funcionarios de confianza con muy buenos sueldos, con choferes, con jefes de gabinete, con poder de firma, y por eso pasa lo que hemos visto. Sí, claro. Yo creo que eso hay que apelar a los países que admiramos y no deberían ser más de 100. Los otros 2.900 que se busquen pegan a otro lado. Y eso es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque esto es como una máquina que están dando. Si, no sé, pues llega el gobierno X y dice, ya, yo voy a hacer esto, sus partidarios le van a decir, no, pero es que le va a estar dando una ventaja al adversario que tuvo toda su red nacional para desplegar sus campañas. Pero alguien tiene que partir, hay que comerse ese costo. ¿Sabes por qué? Porque es insostenible, yo creo que genera un desprestigio, una desconfianza inmensa entre la ciudadanía, que sobre todo a nivel local ve unos apitutados con mega sueldos que no hacen nada y que a veces se roban la plata, como hemos visto. Entonces, yo creo que eso hay que cortarlo de raíz, mala pata, y comerse el sapo, porque esta es una reforma
fundamental para el desarrollo de Chile, para tener un mejor Estado. Exacto. Volvamos a lo que no, teníamos cierto pensado para esta noche, que es cotizar a través del consumo. Tratemos de llevar un poco esta historia a los números. Yo estaba tratando de hacer un ejercicio, claro, uno cuando tiene ciertos bienes a diario, estamos hablando de que prácticamente las familias más modestas, ¿cierto? Prácticamente todo su ingreso se va a gasto, Sí, ¿cierto? cierto. Así es. Me imagino que hay que partir por reconocer eso. Así es. Todo ingreso finalmente termina en gasto. Por lo tanto, supongamos, no sé, un trabajador que gana los 555.437, pongámoslo como neto, que serían 667.000 pesos prácticamente, ¿cierto?, con IVA. Esta persona eventualmente estaría generando al mes un ahorro de 5.554 pesos por mes, ¿cierto? Algo así como 62, 64.000 pesos al año, que irían, ¿cierto?, a contribuir en mayor ahorro para su pensión. Y si eso lo consideramos, como dices tú, a partir de los 25 años, que es, entiendo, donde tú estás colocando el punto de inicio, hasta los 65 años en el caso de los hombres y 60 las mujeres, son prácticamente 35, 40 años de gasto que finalmente van a redundar efectivamente en una mejor pensión. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. La pregunta es, ¿qué sucede? Esta propuesta es a todo evento en IVA, porque estoy pensando, por ejemplo, el caso típico, Chile tiene un gran mercado en el tema automotor y la gente está acostumbrada, ya sea como deuda, ¿no?, y cambiar su auto ¿cierto?, cada 2 años. Pero hoy día un auto cuesta, no sé, 24 millones de pesos. Cargarle a lo mejor 200.000 pesos más en IVA o en este punto de ahorro, porque sería obligatorio, no estamos pensando en que, perdón, ¿y usted quiere que le agregue el 1% para ahorro de su pensión? No, no me lo agregue porque no tengo las 200 lucas. No es consultivo, ¿cierto? Se implementa. No hace eso. Eso es puesto en el caso de un vehículo. Ahora supongamos un departamento que te cuesta 120 millones de pesos, que no lo vaya a comprar obviamente todos los días, ni te lo vaya a comprar a lo mejor una vez o 2 veces en tu vida, te significa 1.000.000 de pesos más que tienes que disponer de un departamento si cuesta 120 millones. La pregunta es, ¿no se desincentiva un poco la idea en la medida en que el bien que tú quieres adquirir tiene mayor costo? Bueno, a ver, todos los impuestos o lo que funciona como un impuesto, porque en este caso no es exactamente un impuesto toda vez que va a tu cuenta. Es como que uno dijera, cuando a mí me ponen un punto más de cotización de mi salario, 6 puntos más que lo que se discute, pucha, a mí tampoco me gusta porque me baja el ingreso disponible en 6%, aunque me digan que lo paga el empleador, la verdad es que eso es pura retórica, si al final se lo come el trabajador a la larga vía disminución de sueldo. Y a nadie le gusta, pero lo que pasa es que la plata tiene que salir de algún lado, si eso es lo que tenemos que entender. Y ahí la pregunta es, ¿qué camino es menos distorsionador? ¿Ah? El impuesto al trabajo o una cotización que para efectos prácticos tiene el mismo o un impacto bien parecido a un impuesto al trabajo, o sea, a uno le gustaría evitárselo. ¿Ah? O uno al consumo. En general el consumo es menos distorsionador y tiene la ventaja, yo quiero insistir en esto, que hace que todos contribuyamos algo, porque vuelvo a mi métrica de 100 personas, 35 que lo hacen durante toda su vida y 65 nunca. Esas personas que nunca contribuyen algo van a tener alguna pensión, porque nadie los puede dejar en el abandono. ¿Y quién le va a pagar esa pensión? Bueno, va a salir de aquellas personas que pagan impuestos. Entonces esa cuenta igual hay que pagarla. Entonces esa cuenta tú la minimizas y me parece que es justo que así sea. Si esa persona de menor ingreso, de informalidad, logró acumular aunque sea un poquito, si logró acumular aunque sea un poquito, por definición, aquello que hay que suplementarle va a ser menor. Y me parece que eso refuerza el contrato social en una lógica que todos pongamos algo. Ahora, la cotización vía consumo, yo te dije en el mundo tecnológico ideal, cada uno con una tarjeta digital va a mi cuenta mandatoria y automáticamente no estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que además permite, me parece a mí, generar una propuesta en el debate que hoy día está entrabado a nivel de pensiones, que está entrabado básicamente por la idea de solidaridad que tiene que ir en los 6 puntos de cotización, ¿ya? Y me detengo aquí un segundo para hacer el punto. El concepto de solidaridad significa básicamente que hay una transferencia entre dos personas, típicamente entre quienes más tienen hacia quienes menos tienen.
Pues bien, el gobierno interpreta solidaridad como sinónimo de reparto. ¿Reparto qué es lo que es? Que aquellas personas que hoy día trabajan le quitan una parte de su cotización y se lo entregan a aquellas personas que ya jubilaron o están próximas a jubilar. Sin embargo, esa no puede ser la definición o la única definición al menos de solidaridad, porque uno puede pensar en solidaridad, tú y yo cotizamos en nuestras distintas FP, uno de los dos tiene un ingreso mayor que el otro, y tú me dices, ¿sabes qué? Solidariamente te voy a poner yo una parte, un poquito para tu cuenta individual. Ahí hay una transferencia entre los dos que es solidaria, pero que es puro ahorro. Te doy un ejemplo. 6 puntos de cotización adicional, una persona de alto ingreso, una de bajo ingreso. La persona de alto ingreso le decimos, mire, por ejemplo, a esto figurativo solamente, usted pone 6 y va a recibir 5 en su cuenta. Y la persona de bajo ingreso pone 6, pero va a recibir 7 en su cuenta. Al final del día hay 12 puntos que van a las cuentas, que es lo mismo que hubiera ocurrido si hay 6 y 6. En el agregado son los mismos 12. Y eso Sí, es por puro supuesto. ahorro y eso es virtuoso. Entonces, en esa lógica, yo digo, hagamos eso mismo desde el consumo. Y dado que yo no puedo hacer uno a uno mi cuenta porque la tecnología no está, pongamos esta línea en la boleta con un punto de aporte a las pensiones, un punto de el equivalente de un punto de IVA, son más o menos 1.700 millones de dólares hoy 1.700 día. millones de dólares, es harto, y no Esos es son, poco. esos son 2 puntos enteros de cotización vía trabajo, vía salario. Sí, ¿Ah? Ahí está sí. la ampliación de la base. Mm. ¿Ah? Y esos 1.700 millones repartámoslo en partes iguales entre todos los mayores de 25 años. Si tú haces eso, implica que a cada mayor de 25 años anualmente le estás depositando en su cuenta previsional del orden de 120.000 pesos, ¿ah? Un poquito de 3,2 aumento. UF. Mm. ¿Ya? En un horizonte de 40 años con supuestos razonables, eso te permitiría tener 400 UF que no tienes si no hicieras esto que estoy diciendo y Sí. aumentar tu jubilación en más o menos 2,5 UF, que son algo así como 100.000 pesos, ¿ya? En plata de Mm. hoy, ¿ya? Eso por cada punto extra de cotización vía consumo. Y esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una transferencia o una solidaridad entre una misma generación. ¿Por qué? Porque, como tú recordabas, las personas de menores ingresos, uno se gastan todo su ingreso en consumir, las personas de mayor ingreso algo ahorran, así que no es así, por eso que se dice que el IVA es regresivo. Pero esta Mm. fórmula que yo estoy planteando es tremendamente progresiva porque estamos repartiendo este dinero en partes iguales y aquella persona de alto ingreso no solo consume más, sino que además consume bienes más caros. No solo consume más carne que una persona de bajo ingreso, sino que además compra carne más cara, cortes premium. Entonces al final gasta más en IVA, obvio, por mucho que ahorre una parte, gasta más plata en IVA que una persona de menores ingresos. Y al redistribuirlo por cabeza, bueno, se sigue que la persona de menor ingreso va a recibir más de lo que aportó. De hecho, yo he hecho la cuantificación y una persona del primer decil de menor ingreso estaríamos en un esquema en que pone 1 y recibe 3, ¿ya? Y eso hace que esto sea progresivo. Y los 7 primeros deciles de ingreso recibirían más que lo que aportaron. Eso es lo que hace solidario esto, pero lo hace en base al ahorro, que yo creo que es el criterio que debería tener una reforma previsional, porque es lo único sostenible en el tiempo, amén de que tiene impacto económico importante y que nuestro país ha disminuido su tasa de ahorro prácticamente 6-7 puntos en los últimos 10 años. Retiros mediante también ayudaron a aquello, y esto permitiría a través del consumo aumentar la tasa de ahorro del país. Así que tiene varios efectos positivos y yo creo que nos permiten la reforma hoy día trabada, decir, se crea un mecanismo de solidaridad que puede ser complementado con algo parecido en la parte contributiva vía salario, pero es un mecanismo de solidaridad anclado en ahorro, puro ahorro, que es lo que el país necesita. Olvidémonos del reparto, chao. Y Sí, el reparto, hagámoslo vía PGU, que es el instrumento que ya tenemos y podemos discutir también. Ahí hay una propuesta. Por ahí va sí, la bueno, cosa. hoy tenemos, ¿cierto? Hoy hay varios, hoy tenemos el pilar contributivo, ¿cierto? Que hoy día básicamente las pensiones tienen tres pilares, el pilar contributivo, el solidario, ¿cierto? Y el voluntario. A mí lo que me preocupa, y a lo mejor podría ser, yo creo que queda clara cuál es tu idea, ¿cierto? Respecto de esto, antes de cerrar a lo mejor esta idea que tú estás planteando, ¿cuánta agua tiene la piscina para esta idea? ¿Quién compra esta idea tuya en este minuto? Chuta, no sé, yo aquí hablo a título personal nomás, pero tratando de ver el mapa desde arriba, lo que yo veo es que la probabilidad de éxito de una reforma previsional, una vez más, es muy bajita. Muy Yo baja. creo que más allá de nuestra postura política para el país, es un drama.
Primero porque la ciudadanía no lo podría entender, o sea, ¿cómo tan ineptos los políticos para no ponerse de acuerdo? Número uno. Obviamente uno no está obligado a cualquier acuerdo, se trata de buscar un buen acuerdo, un acuerdo razonable, pero la ciudadanía no lo entendería. Y segundo, en términos más generales y a largo plazo, vuelvo a mi reflexión inicial. Aquí no hay magia, mejores pensiones requieren más ahorro, más plata. Si no hay ese ahorro, nos vamos a estar haciendo trampa en el solitario y estamos chuteando un problema que nos va a volver a reventar. Entonces acá no queda otra que todos tenemos que contribuir algo. Y por eso que esta idea de la cotización vía consumo es una forma que todos pongamos que sea un poquito y lo anclemos en el ahorro que el país necesita. Yo, mirando el mapa desde arriba, tal vez soy ingenuo, observo dos restricciones. Una, el gobierno forzosamente tiene que poder decir en su reforma, mira, creo un nuevo pilar solidario. Creo que si eso no está, por el lado de ellos no hay nada. ¿Ya? Por el lado de la oposición, ha dicho y ha comprometido que la plata tiene que ir a las cuentas individuales y no que vaya a haber puntos de la cotización de los trabajadores que vayan a reparto. Esa es su línea Bueno, roja. ese es un impensable hoy día Esa es prácticamente una en la línea, oposición. claro, esa es la línea roja. Entonces, ¿cómo compatibilizar los dos mundos? Bueno, un mecanismo de ahorro, o sea, de solidaridad, pero anclada en el ahorro, le permitiría al gobierno decir, creo un nuevo pilar solidario, pero anclado en el ahorro, Claro, y a la oposición decir, y toda esta plata va a las cuentas individuales. No en exactamente las mismas proporciones. En el ejemplo que yo te decía, 5 y 7, pero en el agregado todo va a las cuentas individuales. Yo creo que por ahí va la cosa. Espero que pueda haber un camino en esa dirección. Si además uno lo complementa con un plan piloto, digamos, al menos de ir cotizando por el consumo en la lógica que te planteé, ir probando, ¿no es cierto?, y ver qué pasa, y ir ampliándolo. Creo que podríamos tener un pilar de ahorro solidario reforzado que hace aún más factible esto, pero me temo que estamos lamentablemente lejos de ahí. Está muy encarajinada la política. lo que pasa es que las confianzas están demasiado minadas, perdona que te interrumpa Ignacio, yo creo que las confianzas entre la ciudadanía y la clase política está absolutamente minada. Yo entiendo un poco la molestia que expresan nuestros amigos en el chat por obviamente, ¿cierto?, por estas ideas, porque lo primero que se le viene a la cabeza a las personas esto es más dinero para los políticos, y en realidad eso nace de la desconfianza que se ha Claro, generado, ¿cierto?, a través de las malas administraciones que hemos tenido y que hemos ido de alguna manera, ¿cierto?, perpetuando y replicando, que es lo peor de todo. Se han ido replicando estos malos ejemplos, ¿cierto?, de hacer política y de gobernar. Yo creo que llegamos muy tarde, pero ya de nada sirve ponerse a llorar sobre la leche derramada. Llegamos muy tarde a un proceso donde quizás a lo mejor a partir del año 95 en adelante, ya con 15 años de madurez del sistema cuando nació en el año 80, haberle ido incrementando, ¿cierto?, gradualmente al 10%, qué sé yo, no sé, medio punto cada bienio, por ejemplo, y a lo mejor hoy día estaríamos en un 15% tranquilamente y a nadie le habría dolido. El problema es que hoy día que te digan que vas a tener que, de frentón, meter un 6%, y además, ¿cierto?, con estas fórmulas yo no sé qué opinión tienes tú de esta nueva fórmula que entregó el gobierno, que es la fórmula 1-2-3, ¿cierto?, para el uso del 6% adicional, que, insisto, lo convierte en un impuesto al trabajo, obviamente que desincentiva cualquier idea de que la gente quiera seguir aportando a esto, aumenta, por supuesto, la precariedad del empleo, aumenta la informalidad, y yo creo que lo único, finalmente, lo que se consigue es que se perpetúe esta mala práctica de contratar servicios a la negra, porque en realidad la verdad es que si no pierdes mucho dinero, te fijas, y ves solamente a una clase política que es la que está en el turno, que se enriquece mientras tú te sigues empobreciendo. Esa es la lectura. Dicho todo claro. lo anterior, ¿tú no crees que una reforma como esta, que significa determinar el destino final de nuestros dineros, de nuestros fondos, que no son pocos, son más de 200.000 millones de dólares que están ahí, no debiese ser plebiscitado esto? Puede ser. Lo que hace es que hoy día estamos lejos de una propuesta. Y yo Sí, vuelvo a lo esencial. O sea, lo esencial para no perderse nunca. ¿Tenemos pensiones insuficientes? sí, Por razones de baja base cotizante, esencialmente, pero también de baja tasa de cotización. Y mejores pensiones requieren más plata, si no hay otra.
Y a nadie le gusta poner una parte de su salario, incluso para mi propio fondo, para lo que pase en 40 años más. Y por eso que las pensiones son obligatorias. Si fueran Sí, claro, voluntarias, nadie pondría. De hecho, obvio. el mejor ejemplo son los retiros. Te abrieron la llave y el 99% de las personas, con y sin problemas, retiraron su plata. Entonces, no hay otra. Yo creo que esa parte ingrata hay que decirla con No, 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 claridad. sí, eso es un insalvable. Después, y por eso que yo creo que ante esa duda que tienen las personas legítimamente, uno cualquier cosa que haga tiene que anclarlo en ahorro, porque ahorro quiere decir que esa plata no pasa por un ente público, no pasa por uno podrá hacer solidaridad en el momento corriente con mi vecino que tiene poca plata, pero hecho eso, la plata de los dos va a nuestras cuentas y no pasa a las manos de un nuevo organismo público, que yo creo que ese es tu punto y yo lo comparto. Sí, Eh, claro. Estoy pensando en entonces, el administrador estatal, estoy pensando en la figura del claro, administrador previsional, el inversor, ¿cómo se llama? El inversor de pensiones privado. sí, no, no, mira, yo creo que la reforma del gobierno es un enredo, primero nadie la entiende, el 1, 2, 3, para mí inentendible, honestamente, porque tiene una serie de beneficios que se activan como con 20 años más. Yo una cosa que aprendí en mi paso por el gobierno, y una lección bien importante, es que las cosas que uno haga tienen que ser ojalá lo más simple posible. A veces uno se engolosina en el detalle, en el perfeccionamiento técnico, no, tienen que ser inteligibles para la ciudadanía. Entonces, entre más enredada una reforma, sobre todo en estos momentos suspicacia, más dudas y aprensiones te genera. Tiene que ser crystal clear, libre, limpia, transparente. Eh, Amén de que la ciudadanía, para bien o para mal, pero es el dato de la causa, se produjo un efecto boomerang por la política que quienes nos gobiernan impulsaron, que fueron los famosos retiros, a los cuales yo me puse y me gané la enemistad de muchos, digamos, pero a mucha honra, Pero porque sirvió para algo, ¿eh? yo Pagamos siempre un precio muy alto, pagamos un precio muy alto por demostrar que el dinero sí existía y que estaba sí, disponible. bueno, Ajá. pero el costo para el país ha sido enorme y todavía lo estamos pagando. Mira las tasas de los créditos hipotecarios, la inflación que nos comimos. Todo eso lo advertimos, no me Sí, decían claro. terrorista económico, pero bueno, ya fue. Pero tuvo un efecto segunda vuelta, ese cortoplacismo político de buscar la victoria a corto plazo de cara al adversario, en ese caso el gobierno del presidente Piñera, en el que yo participé, hacerlo parir, digamos, y fingir una ruta política. Mira cómo se les devolvió, porque hoy día la gente vio su plata, la olió, la tocó, la gastó, y ahora la quiere en sus cuentas. Y ese es el dato de la causa. ¿Ya? Claro, Y exactamente. esa es una realidad, al gobierno le podrá gustar, no, pero es. Entonces uno tiene que hacer con eso, y esas son las condiciones de borde, para buscar la viabilidad de una reforma que es estrictamente necesaria. Sería un drama que nos quedemos sin reforma, Rodolfo, porque es perpetuar un ciclo en que esta cuenta va a haber que pagarla igual. ¿Ya? Y si nos hacemos los lesos, en 20 años más nos van a subir los impuestos del puerto de una catedral, vamos a ir acumulando un déficit fiscal gigantesco, porque las pensiones, la PGU cuesta plata, en fin. Entonces acá no hay otra que todos tenemos que aportar. Yo creo que ese debería ser el criterio clave. No hay otra fórmula para mejorar nuestras pensiones en 20, 30, 40 años más. Y respecto a la solidaridad vía reparto, porque mira, yo he escuchado mucho que el gobierno dice, perfecto su solidaridad vía ahorro, pero ¿qué hacemos con esa clase media que ha ahorrado tantos años y que no le hemos subido la pensión? Porque la PGU se la subió muchísimo a aquellas personas de bajo ingreso, con escasas cotizaciones, pero no a esa clase media, ¿no es cierto?, que tiene una pensión de 700, 800 mil pesos. La PGU la ayudó, pero no tanto. Yo digo, ¿para qué vamos a inventar un nuevo mecanismo de reparto si ya hay uno que es bien parecido al reparto que se llama PGU? La PGU básicamente es un beneficio para los jubilados, financiado con impuestos generales, pero todos entendemos que el grueso de esos impuestos viene de la población activa. ¿Ya? Entonces tiene la misma estructura o el mismo problema demográfico del reparto, en el sentido que cada vez más mayores, adultos mayores, y la masa crítica que contribuye con impuestos es más chica. Eh, ya tenemos ese instrumento. Y yo digo, si de verdad tú quieres privilegiar y premiar a esa persona de clase media, que lleva varios años cotizando, yo digo, hagamos una PGU diferenciada. Hagamos una PGU en que digas, mira, usted cotizó 20 años, bravo, acá tiene la PGU normal, 211 mil pesos, con un premio de 70, 80. Usted cotizó 30 años, bueno, aquí tiene una PGU con un premio doble. Pero esta idea, a mi juicio, que tiene el gobierno de hacer un premio de 0,1 UF por año cotizado, sin distinción, por así decirlo, entre si cotizaste un año
2 años o 10 Claro, años, no tiene mucho sentido. Una cotización de un año es lo mismo que cero. Para eso está la PGU general. Si tú de verdad el argumento es premiemos a esa clase media que se con la mugre cotizando 30 años, a ese darle el premio. Y la PGU es este piso general. Yo no estoy de acuerdo con seguirla subiendo a baja tabla porque esta cuestión es súper cara. Y el problema que tiene es que en esto los políticos de todos los colores, a la hora de regalar plata, están todos de acuerdo. El problema es que la cuenta la vamos a pagar mañana en cómodas cuotas porque esta cuestión es cara, su costo es creciente, ya que hay que apelar a la responsabilidad fiscal. Insisto, un sistema de pensiones solo es sostenible en base al ahorro, ¿ya? Entonces claro. busquemos fórmulas de ahorro. Sin duda. Lo que pasa es que obviamente, bueno, hay múltiples razones por las cuales se ve que en realidad esta reforma de pensiones, tal como está planteada, no va a flotar, reconociendo que tenemos que mejorar y trabajar, ¿cierto?, para poder robustecer el sistema actual y devolverle, ¿cierto?, de alguna manera los candados que tenía, si es que alguien quiere hablar de candados, este tema de haber hecho, por ejemplo, en el 2005, entiendo que fue que se traspasaran finalmente las pérdidas que tenían que generan las AFP por malos negocios, ¿cierto?, a los afiliados, ¿cierto? Y corrígeme si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero eso es, entiendo, la sensación que quedó con la modificación que se hizo, que antes finalmente las pérdidas por malas inversiones las asumían finalmente las AFP, que es lo que yo entendería que hagan, y no traspasarte a ti finalmente, ¿cierto?, la mala administración o las malas decisiones económicas, ¿cierto?, ya sea que porque ¿cierto?, no dieron los números finalmente por los cuales se hicieron inversiones. Y lo otro que me preocupa es que las AFP sigan invirtiendo y comprando bonos del Estado, porque si hacen eso, en el fondo las mismas AFP le están pasando la plata al Estado, el Estado está sobreendeudado y esa plata finalmente no se la van a devolver jamás a las AFP y nosotros la necesitamos finalmente para que se haga efectivo el pago de la pensión al final, ¿cierto?, de tu vida laboral. Entonces, son cosas que ciudadanamente uno de repente, equivocado o no, son las que normalmente escuchas en una discusión. Claro, pero mira, yo creo que es súper bueno tratar de explicar siempre estas cuestiones porque hay mucho mito que ronda. El tema de las pérdidas, claro, la primera pasada es, chuta, ¿cómo la FP, si perdió plata, me va a cobrar? Pero la pregunta es, imagínate que hay una crisis mundial, para llevarlo al extremo, y que los mercados todos caen 10%, y tu AFP solo cayó 3%. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Lo hizo bien, ¿no Lo es hizo cierto? bien. Porque si lo hubiera hecho como el resto del mercado, hubiera caído 10. Sí, Entonces claro. eso te lleva a decir, bueno, ¿cuál es el benchmark? El punto de comparación con el cual yo evalúo. Y eso es una complejidad. Ahora, yo no tengo ningún problema que si la NFP lo hace más mal que un benchmark, que una línea de referencia, Sí, o sea, el sí, sí. mercado renta 5 y tu FP renta 2, bueno, se tiene que poner con los chespos, lo está haciendo mal. ¿Ah? O Claro. tiene que pagar no te tiene que volver la comisión. Pero no es tan simple como mirar el retorno absoluto y decir que porque perdió 3 lo hizo mal, si es que el mundo perdió 10 lo hizo re bien. Eso es lo Claro. primero. Respecto a los bonos del Estado, mira, Chile, hablábamos de la deuda, esa deuda ha ido creciendo, pero Chile, digámoslo, y es bueno repetirlo, tiene finanzas públicas súper ordenadas comparado a cualquier país del mundo. Yo creo que acá no hay que hacer leña del árbol caído, hay problemas, hay defectos, pero tenemos una institucionalidad que es de lujo, tenemos un banco central que es de lujo. Nuestros bonos de tesorería no es el de un país quebrado, no es Argentina, donde a fondo perdido se lo compra una FJP, que es lo que le pasó en 2001 a la FJP. Y no son bonos Acá basura. no es el caso en Chile. Los gobiernos emiten bonos no solo para financiar, sino para crear curvas de rendimiento que dan señales de precio a los emisores privados. O sea, hay una serie de otros roles que viene en la teoría financiera que justifican aquello. Entonces yo no lo dramatizaría por ese lado. Sí volvería a insistir que lo que necesitamos en Chile es una reforma que aumente el ahorro. Sin ahorro, digamos, que permita sembrar hoy día lo que vamos a cosechar en 20, 30, 40 años más, sin ese ahorro, sin esa semilla, no vamos a tener un árbol en 20, 30, 40 años más. ¿Ya? Y vamos a estar frustrados y descontentos en general, y además alguien va a tener que poner la plata en las pensiones, y eso sí que arriesga que los estados se endeuden, que emitan títulos de deuda para financiar ese hoyo. Entonces, la responsabilidad nos manda, creo yo, a ampliar la base cotizante, ampliar la base de ahorros, lo que el país necesita, y es desagradable, pues claro, porque nos baja el ingreso disponible. Sin Sí, nos duda. vamos a tener que meter, pero es que no hay otra. Si la plata, yo siempre digo esto, el Estado no tiene una fábrica de billetes, el Estado
se mueve con la plata que viene de todos nosotros con nuestro esfuerzo, ¿ya? Con los impuestos básicamente, ¿ya? Entonces, cada vez que uno dice, no, es que el Estado emite un bono, eso es una trampa, porque es pan para hoy, hambre para mañana. A alguien le llegó la plata de ese bono, pero la generación nuestra, nuestro hijo, va a tener que pagar esa deuda Ah, en cómodas cuotas y con interés. Entonces, es hacerse trampa, ¿no? claro. Mira, aquí una amiga que es una fiel seguidora de nuestro canal, nos plantea algo que un poco de lo que yo te decía, esto para contextualizar y no pensar, ¿cierto?, que es algo que se me ocurre a mí. Cuando tenemos hoy día una PGU que tú dijiste, ¿en cuánto estaba? ¿En 211.000 pesos más o menos? 211, sí. Ya. Y tenemos en este caso, ¿cierto? Hemos visto que todas las más de 400 pensiones, ¿cierto?, que se han entregado, son 18.000, en realidad entiendo el número de las pensiones de gracia, pero tenemos sobre, no sé, sobre 417 creo que eran delincuentes que están recibiendo pensiones de gracia y estamos viendo que muchas de ellas superan incluso los 500.000 pesos, no todas No, son iguales. Eso es no, lo que parece vergonzoso y tenemos, ¿cierto?, personas que pudieron, imagínate, llegaron a los 60, 65 años en condiciones prácticamente de pobreza porque quizás, no sé, no tuvieron nunca un trabajo no estable, no fueron profesionales, no sé, por la razón que quiera, a lo mejor vivían en el campo, no tengo idea, y finalmente tienen que recibir esto y ves que un delincuente recibe una pensión de 500.000 pesos, entonces tú dices, esto está el mundo al revés, te fijas, no y te antes de, cuadran. ya antes de jubilar, además. No, Claro, entonces, es un escándalo, pues, es un escándalo, una vergüenza. Yo pero eliminaría así todas estas. se da, perdona, Ignacio, pero así se dan muchas cosas. Por ejemplo, hoy día un preso en la cárcel, ¿cuánto nos cuesta? Vamos como en 1.000.000 de pesos más o menos ya, mensual, No de sé costo. cuánto cuesta, pero lo que sí sé que hay que tener presos, po, porque si no los tendrían en Claro, la calle, ¿ya? y Y que hay que nos pagar lo bueno, que tenga que costar, ¿ya? Y hay y que que tener nos labores preventivas. Entonces, claro, yo creo que en el caso de las pensiones la señal es pésima, muy mala. es fatal. Ahora, de nuevo hay que tener órdenes de magnitud. Tú hablas de 400 delincuentes con pensiones. Acá estamos hablando de las pensiones de más de 2 millones de personas, ¿ya? Sin duda. Entonces, no por una cosa uno tiene que invalidar la otra. Yo creo que uno puede caminar y mascar chicle. Y lo que hay que exigir es que estos delincuentes le revoquen la pensión. Eso entiendo que hay un proyecto de ley para eso. Sí, sí es escandaloso, es indignante. No tengo ninguna discrepancia al respecto, porque mucha uno cumple con sus obligaciones religiosamente. Sin ¿Ah? O duda. sea, yo soy de los que le pido el IVA hasta la última persona. ¿Ah? Hago una fiesta, me celebré mis 50 años, al DJ nunca le habían pedido boleta. Me miró con cara así de, pero bueno, es lo que hay que hacer nomás, pues yo lo invito a todos a hacer lo mismo, pero evidentemente casos como estos nos dicen, chute, para esto es la plata. ¿Ah? Pero guardemos la proporción de los órdenes de magnitud. ¿Ah? Y yo creo que uno tiene que corregir, exigir la corrección de estos problemas que son indignantes y no por ello invalidar o renunciar a tener una reforma que es mucho más sistémica, que involucra a millones de personas y que es súper, súper necesaria, Rodolfo. Y por último, porque creo que ya vamos terminando, Sí, yo invitaría a la siguiente reflexión, lo nombré de pasada por aquí. Es cierto que nadie está obligado a acordar, esto es un baile que se baila al menos de a dos, ¿ya? Pero lo que es cierto, porque uno no está obligado a cualquier acuerdo, ¿ah? Uno no está obligado a un mal acuerdo, uno tiene que aspirar a un acuerdo que sea razonable. Pero como es obvio, para poder tener la opción de tener un buen acuerdo, hay que estar dispuesto a bailar. Si uno no quiere bailar, esa puerta se cerró y no va a tener ni un malo, ni un mediano, ni un bueno, ¿ya? Entonces yo creo que uno siempre tiene que darse la chance. Y digo esto porque yo creo que está muy instalado lamentablemente en Chile, de lado y lado, esta idea de que los acuerdos es entreguismo, que acordar con el adversario es cobardía. eh, yo creo que no hay nada más eh, eh, malo para la discusión, para el debate y para la búsqueda o explorar al menos la posibilidad de tener estos buenos acuerdos que eso, y más contrario a la democracia. Fíjate que el Frente Amplio, a Prueba de Dignidad, asusó este discurso en el pasado, que la cocina, ¿ah? Que el entreguismo, eh, y bueno, hoy día piden acuerdos. ¿Ah? Pero también, digámoslo, hay una cierta derecha que cualquier intento de acuerdo con el adversario lo ven como entreguismo o cobardía. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, buscar un buen acuerdo y estar dispuesto a sentarse con el adversario, pucha, requiere harto coraje. ¿Ah? Y termino diciendo que
lo que estoy diciendo no es un invento. El periodo de más progreso y de reformas más potentes en nuestra historia republicana fue el denostado periodo de la llamada democracia de los acuerdos. Ahí logramos acuerdos sustantivos que le cambiaron la cara a Chile. Entonces, yo no digo hay que hacer cualquier acuerdo, porque un mal acuerdo nadie está obligado, sin duda. Una canción mala no tengo por qué bailarla, ¿ya? Pero hay que tener disposición a bailar por si toca un tema bueno que nos permita encontrarnos y sacar buenas reformas que el país necesita, porque lo único cierto es que en la trinchera de que no me siento contigo, bueno, la única certeza es que no vamos a poder avanzar en nada. Y eso termina pasándole la cuenta a un país. Ya estamos en eso, llevamos 10 años de mediocridad, de traba, de polarización, de falta de acuerdo, sin ninguna reforma relevante, ni en lo social, ni en lo económico, y las necesitamos. Acá el crecimiento económico requiere de incentivos a invertir, a emprender, a innovar. Esos incentivos son reglas, y esas reglas son políticas públicas que se logran con buenas negociaciones, con buen acuerdo. Hay que ir para allá, y yo los invitaría a pensar en eso. La democracia se basa en generar acuerdos con el adversario. Nunca son el ideal que uno tiene, nunca. Siempre son de segundo mejor. Y lo que hay que evitar es que no sean de último mejor. A eso uno no tiene que estar obligado a bailar una canción mala, insisto, pero buscar un tema razonable, entretenido, bueno, para la fiesta, para Chile en este caso. Creo que estamos todos obligados a aquello. Así que los invito a pensar en esa clave y no oponerse por oponerse. Por mucho que otros lo hayan hecho antes, uno no tiene por qué devolver con la otra mejilla, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en parte en lo que tú planteas. Creo que siempre uno tiene que estar abierto a discutir, y discutir no implica ceder, ¿ya? Es discutir el tema. Y tú no estás cediendo nada en la medida en que estás conversando. Eh, sí creo que el interlocutor que tenemos en este minuto en el gobierno, por supuesto que desde nuestro punto de vista no da el ancho. Vamos a cumplir 2 años y solamente hemos visto deteriorar nuestra calidad de vida, y seguridad, seguridad interior, ¿cierto? Inversiones. Hemos visto como las grandes compañías han sacado sus casas matrices de Chile y se las han llevado a otros países. Algunos se han ido a Gran Bretaña, ¿cierto? Otros se han ido a distintos países, ¿cierto? Donde en realidad desde allá puedan controlar mejor sus operaciones, y vemos cómo se cierran también otras fuentes importantes de trabajo, que lo único que hacen de alguna manera es transmitir un mensaje de incertidumbre. Y mientras no seamos capaces de despejar la variable incertidumbre, creo que vamos a seguir, ¿cierto?, con esa desconfianza respecto de los que les tocó en este minuto, en esta pasada, en el poder. Creo que ahí reside una de las grandes desconfianzas que tenemos. No quiero abusar contigo, Ignacio, esta Oye, noche. solo te complemento que, estando de acuerdo con eso, ¿Mm? eso depende de todos los actores, porque la Sí, opción de quedarse en la trinchera garantiza que no pase nada. Y de por hecho, hoy día los supuesto. bancos de inversión más importantes están diciendo el problema de Chile es que no logra acuerdos en nada. Exacto. ¿Ya? Mm. Nosotros en la Comisión Marfan, y yo en esto soy un convencido, creo que la principal tranca para el desarrollo económico, para el crecimiento que Chile necesita, es un sistema político bloqueado. Esa fue la gran oportunidad perdida en la rechazada Constitución. Era la oportunidad para hacer ese cambio. Hoy día tenemos 22 partidos, no sé cuánto de formación. Oye, imposible llegar a acuerdo en esto. ¿Ah? Insisto, el crecimiento no cae del cielo. El crecimiento requiere buenas reglas, buenos incentivos. ¿Ah? Entonces, quedarse llorando sobre la leche derramada es una garantía del inmovilismo y seguir en el deterioro en que estamos. Yo creo que hay que salir de ahí. Creo que es la hora de los liderazgos. No, Estoy de insisto, acuerdo. estar obligado a bailar una mala canción, no. ¿Ah? Nadie está obligado a lo Pero imposible. pero ¿Mm? darse la chance de tener de que toque un buen tema, como a veces pasa en las fiestas, hay cachado que de repente uno está bailando y dice, pucha, ojalá que la otra canción no sea igual de mala que esta, porque si no me voy a ir, o que sea buena, y te toca Sí, una claro, mala y te vas. ¿Ah? Bueno, pues si por toca una supuesto. buena te quedaste, pues. Eso es, Estoy de yo acuerdo. creo. Ignacio, quiero solamente por un tema personal satisfacer una duda que tenía hace mucho tiempo contigo respecto de algo que te escuché muchas veces, y una idea de la cual eh, me gustó muchísimo, pero no he podido verla implementada. Es tu idea de presupuesto de la nación en base cero. Esa Claro. idea que en realidad viene a transparentar realmente cuánto es el gasto real que somos capaces de ejecutar en un ejercicio, ¿cierto? Eh, nunca ha tenido eh, el apoyo necesario para poder decir que realmente lo que
se pide en el Congreso en la discusión, ¿cierto?, para el presupuesto del año siguiente, nunca se transparenta. Entonces el año pasado teníamos 89.000 millones de dólares, no sé, 86, 89.000, y ahora tenemos 92.000. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? Y viene lo otro aparejado de esto que siempre tú has dicho, bueno, a mayor gasto, mayor recaudación, ¿cierto? O a gastos permanentes, ¿cierto? Ingresos permanentes, que era lo que tú siempre repetías. Pero uno dice, pero ¿y dónde está el gasto del, por ejemplo, un ministerio tan grande como el Ministerio de Obras Públicas, con recursos que son prácticamente infinitos? Y dice, ¿y dónde están las obras de mejora para que cuando uno ve la evolución en el año respecto de los avances de los proyectos, tú ves que no hay nada y ves a los jefes de proyectos del Ministerio de Obras Públicas dándose de cabezazo, no se aprueba nada y resulta que después el próximo año me piden un presupuesto más grande? Entonces, ¿dónde estaban los proyectos malos, los que no se pudieron hacer, los que no se avanzaron? ¿Y por qué todos los años me tienen que pedir más dinero? Es como me aplican la inflación y un poquito más, pero no estoy Bien. viendo nada de vuelta. No sé si me explico. Sí, buena pregunta. Hay dos cosas, dos preguntas en tu pregunta. Parto por la última, de las obras de infraestructura que no van con los tiempos, o sea, se retrasan. No, Y eso de nuevo tiene que ver con un Estado fallido en muchos aspectos. O sea, eso no es problema de este gobierno. A mí me pasó lo mismo, digamos. Cuando nosotros que teníamos un mega plan de inversión para echar a andar la economía después de octubre del 2019 y luego en la pandemia, cuando reabrimos, el dolor de cabeza era la subejecución. Y eso es producto de un Estado que es penca, po. Esa es la verdad. ¿Ah? Que no es capaz de ejecutar. O sea, en una empresa, si el compadre no te ejecuta, tú lo echáis, po. ¿Ah? ah, Pero no es que sean malas personas, es que tenemos reglas malas. Y esas reglas hay que cambiarlas. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, a mí el actual ministro Monte, cuando era senador, oye, toda la semana nos pegaba en la cabeza por la subejecución de vivienda. Bueno, ahora que fue ministro de Vivienda, subejecutó mucho más. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo se devuelve la cuestión? Ya, pero dicho eso, presupuesto base cero, fue una idea bien ahora que aplicamos en 2021, que fue un cambio cultural en la interna. Hicimos miles de talleres para meter la idea con Dipres, para tuviera los camiseteados, todo arriba. Y la idea es súper simple, ¿eh? El presupuesto de la nación es lo mismo que el presupuesto de cualquier casa, de de cualquier una jefe, casa. cualquier jefa de hogar es un ministro de Hacienda en su casa. Y a todos nos ha pasado, digamos, uno no tiene el presupuesto de un año al otro igual. Uno gasta las mismas proporciones. De repente tiene una contingencia, se enfermó alguien. Tú decías, quise cambiar el auto, se me voy a privar de salir de vacaciones. Mi hijo se quería dar un placer. Bueno, aquí tenéis, vamos a salir menos a comer afuera. Tuvo una enfermedad, en fin. Los presupuestos cambian en función de las prioridades, no son estáticas. ¿Ya? Y en el presupuesto de la nación ocurre lo que tú dices, que tiene mucha inercia. O sea, lo que pasa de un año a otro es que si el presupuesto crece 3% en términos agregados, más o menos todos los ministerios crecen 3%. Y eso no tiene ninguna lógica. Entonces, ¿qué es lo que No, nosotros dijimos? Dijimos, imaginemos que usted no dispone del presupuesto del año pasado, usted tiene cero. exacto. ¿Ya? Y dígame Exacto, entonces todos los proyectos. con cero cuáles son sus prioridades, revéleme sus prioridades. Y yo no es que le vaya a cortar el presupuesto, sino que si usted me reveló bien sus prioridades, incluso le puedo dar más plata, pero muéstremelas, porque no puede ser que todos los años todo sea prioritario. ¿Ya? Ahora, Claro. dicho eso, este presupuesto se llama presupuesto base cero ajustado, porque ustedes han de saber que de 100 pesos que se gastan en el Estado de Chile, 90 están comprometidos por ley. Entonces hay 90 que yo en realidad tengo poco margen, a menos que cambie la ley. Los 10 son a donde uno puede jugar. Ahora, no un presupuesto de 90.000 millones de dólares, 10% son 9.000, no es poca plata. Y ¿Qué reforma? nosotros nos metimos en esos 10, ¿te fijáis? Y se puede priorizar, o sea, en la pandemia, obviamente, peso que ahorrábamos en un área, no es que lo guardábamos en una boda, lo pusimos para las vacunas, para los gastos en salud, para los IFE, ¿te fijas? Y eso es de la esencia de lo que hace cualquier jefe de hogar, y yo no veo ninguna razón de por qué los ministros de Hacienda no tengamos que ser súper duros en eso. Eso es una buena idea, hay que seguir en esa línea, pero uno encuentra harta resistencia en el Congreso, te quiero decir, de todos los colores. Ahí todos tienen grupos de interés ahí, algún protegido por ahí por allá.
¿ah? sí, Entonces, anda a cortarlo, uno le corta, oye, le cortáis de repente, chuta, no sé, 10 millones de pesos una partida de la Marina y te saltan los de la Marina encima, o en cultura tal cosa para dársela a otra área de cultura, bueno, y los que perdieron su presupuesto llegan a través de un senador a decirte yo no te voy a rechazar. Entonces, el mundo real es difícil, ¿eh? Es difícil, pero vale la pena dar esas peleas porque sí. no tiene ningún sentido que uno no haga lo mismo que un jefe o jefe de hogar hacemos en nuestra casa todos los años con la plata que tenemos. ¿En qué estás en este minuto, Ignacio Briones, para ir cerrando? ¿En Yo qué estoy en estás, la Ignacio? universidad de vuelta, profesor, ¿Ya? preparando cursos, de hecho, ahora, terminando algunos papers. Soy presidente del Centro de Estudio Horizontal que cofundé el año 2012. Eso básicamente, y hago mis charlas por aquí y por allá, y dedicado también a hacer un poquito de deporte, a la familia, harto café, y en política metido en lo que a mí me gusta, que es las políticas públicas, lo que hemos hablado hoy día, más que la política contingente, que en realidad me carga, me deprime y encuentro que está terrible. Yo creo que hay que salir de ese fango en el que estamos y todos tenemos una responsabilidad. O sea, yo creo que exacerbar las posturas y hablarle solo a los propios nos va a terminar hundiendo, ¿no? Hay que salir de ahí. ¿Ideas de candidato a algo? No, 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 ¿No es lo tuyo? ¿Te no. gustó esto o no? No, Lo para nada. aprendí harto, mucho humanamente, pero también aprendí que soy un pésimo candidato en el sentido de que yo no estoy disponible para ofrecer lo que lo que sé que no se puede. Y un buen político, en alguna parte de su corazón, siempre tiene que estar dispuesto a vender a su mamá. Y yo no solo no estoy disponible, sino que si lo hiciera se notaría mucho. Entonces, creo que soy más fome para eso, ¿ah? O sea, yo a mí me gusta decir las cosas pan pan vino vino, como las creo, como las he pensado. Y si gusta bien y si no, bien también, pues. Pero los candidatos más finos y más hábiles encuentran siempre la tecla para encantar. Y bueno, prefiero, lo gozo más en la parte de las ideas de las políticas públicas. ¿Sigues en Evópolis? Sí, con policía. ¿Cómo te tratan ahí? Bien, bien, pero yo no tengo ningún cargo ahí. Ah, ya. Soy militante fiel, pero. Y tengo mis amigos, senadores y la presidenta, en fin, pero no aspiro. No. Yo te insisto, no me gusta la política partidista. No. Hay gente que lo hace mucho mejor que uno y goza y vibra. Yo no tanto. No es lo tuyo. Tú eres más académico y esa es al menos, ¿cierto? La parte interesante porque de ahí, insisto, siempre se están generando cosas que son innovadoras y por las cuales vale la pena tener una conversación como la que he tenido contigo esta noche, Ignacio. Quiero agradecerte tu buena disposición. Quiero agradecerle también a los amigos que nos han acompañado esta noche respetuosamente. Y saber un poquito más, ¿cierto?, de tus ideas, más allá de lo contingente. Creo que en definitiva, ¿cierto?, al menos coincidimos en que necesitamos hacer algo, pero no va a ser esta propuesta que está entregando este tercer intento el que finalmente termine llevándonos a una solución. ¿Tú piensas que están los votos, así para terminar, tú piensas que están los votos en la Cámara Baja del Senado, más allá de lo que han logrado en las comisiones de trabajo? En el Senado, en ningún caso. En la Cámara Baja tengo mis dudas. Y yo vuelvo a insistir, y esto es un aprendizaje, a apostar a una victoria pírrica eh, en la Cámara, pirquineando votos para ganar por 1 o 2, es un boomerang que se devuelve en el Senado. Son bichos distintos, con lógicas distintas, e empieza otra discusión, y en el Senado las fuerzas están mitad a mitad, po. Entonces, Sí, yo creo que es una mala estrategia la que está siguiendo el gobierno. sin duda. Debería ser más pragmático y yo creo que hay una oposición dispuesta a encontrar un acuerdo razonable. Yo creo que debiera el gobierno leer aquello y buscar ese espacio. Ojalá que se logre, pero yo creo que no hay que pensar que esto es por los chilenos y bueno, y si uno deja fuera al mundo político, que es tu aprensión, ¿ah? O sea, que esto vaya a ahorro, creo que puede ser un equilibrio virtuoso. Sin duda que sí.
Bueno, te deseo lo mejor. Espero solamente que no pasen 2 años más para que nos volvamos a No, juntar. invítame nomás, ahí, no, ahí nos contactamos vía mensaje directo. Así que encantado, Oye, Rodolfo, gracias. ¿y tú qué tal eres para los programas que son más misceláneos para invitarte a un programa que de repente hago, todos los viernes hago un programa donde no hablamos de política, donde conocemos a las personas como son, más en su intimidad, qué sé yo, cuentan sus historias, escuchamos música también además, te invito a verlo, es todos los viernes a las 9:30, se llama Clavo Oxidado, Ya. es un programa muy, muy entretenido, misceláneo, y ya sea el análisis con sentido o el clavo oxidado, siempre va a estar disponible para ti, Ignacio. Así que te agradezco un montón. Gracias porque ya No, es tarde, gracias a ti, gracias a ti, gracias a todos 11:30. los seguidores aquí. Tarde a dormir. Buenas noches. Chao, Ignacio. Que estés Chao, muy bien. chao. Igual, Un nos abrazo vemos, para chao. todos. Nos vemos en un próximo programa. Cuídense, amigos. Buenas noches. Chao.